3:33, vamos a ir al Congreso de la República porque el Pleno va a interpelar al ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto. Son 22 preguntas de este pliego interpelatorio que deberá responder el titular del MTC. María Elena Boyasco, cuéntanos. Omar, buenas tardes. Efectivamente, ya se encuentra el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, en el Parlamento Nacional. Justamente lo vemos en pantalla, está ingresando al hemiciclo y saluda al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi. El titular del MTC va a responder un pliego interpelatorio de 22 preguntas, las cuales giran en torno a 3 proyectos viales de alta relevancia para nuestra ciudad, que tiene que ver también con la conectividad. Se trata de los proyectos, uno de ellos, el más importante, de la nueva carretera central. El titular del sector, quien ha sido ratificado por el gabinete Luis Enrique Arroyo, se encuentra aquí en el hemiciclo listo para responder las preguntas de esta moción de interpelación que presentó en su momento la bancada del Bloque Democrático Popular, que obtuvo 33 votos a favor, 39 en contra y 8 abstenciones. Esta moción fue aprobada en el pleno del jueves pasado. Escuchemos al titular del Parlamento. Comunicaciones, señor Aldo Martín Prieto Barrera. Se va a dar lectura al artículo 131 de la Constitución Política del Perú y al artículo 83 del Reglamento del Congreso de la República. Señora relatora, de lectura. Constitución Política del Perú. Artículo 131. Es obligatoria la concurrencia del Consejo de Ministros o de cualquiera de los ministros cuando el Congreso los llama para interpelarlos. La interpelación se formula por escrito. Debe ser presentada por no menos del 15% del número legal de congresistas. Para su admisión, se requiere el voto del tercio del número de representantes hábiles. La votación se efectúa indefectiblemente en la siguiente sesión. El Congreso señala día y hora para que los ministros contesten la interpelación. Esta no puede realizarse ni votarse antes del tercer día de su admisión ni después del 10º. Reglamento del Congreso de la República. Interpelación de los miembros del Consejo de Ministros. Artículo 83. El procedimiento de interpelación al Consejo de Ministros en pleno o a cualquiera de los ministros se desarrolla de acuerdo con las siguientes reglas. Inciso A. El pedido de interpelación se formula mediante moción de orden del día, firmada por no menos del 15% del número legal de congresistas y acompañada del respectivo pliego interpelatorio. Tiene preferencia en el orden del día y es vista antes que cualquier otra moción pendiente en la agenda. Inciso B. Para la admisión de la moción de interpelación se requiere el voto de por lo menos el tercio de congresistas hábiles. La votación se efectúa indefectiblemente en la siguiente sesión, aquella en que se dio cuenta de la moción. Inciso C. El Pleno del Congreso acuerda día y hora para que los ministros contesten la interpelación, lo cual les será comunicado con anticipación, acompañando el pliego respectivo. La interpelación no puede realizarse en ningún caso antes del tercer día siguiente a la votación ni después del 10º. Si fuera necesario, se cita para este efecto a una sesión especial. De conformidad con lo acordado por la Junta de Portavoces, hoy jueves 19 de marzo de 2026, el tiempo para el debate será de 2 horas, distribuidas proporcionalmente entre los grupos parlamentarios, sin interrupciones y sin tiempo adicional. Asimismo, los congresistas no agrupados tendrán 1 minuto cada uno para poder intervenir sin interrupciones, sin tiempo adicional y sin cederse el tiempo entre ellos. Señora relatora, de lectura al tiempo de debate. Distribución proporcional del tiempo de debate. Tiempo de debate 2 horas. Grupos parlamentarios. Fuerza Popular, 20 minutos. Alianza para el Progreso, 17 minutos. Perú Libre, 12 minutos. Podemos Perú, 12 minutos.
Renovación Popular, 11 minutos. Juntos por el Perú, Voces del Pueblo, Bloque Magisterial, 10 minutos. Somos Perú, 10 minutos. Acción Popular, 10 minutos. Avanza País, 6 minutos. Bancada Socialista, 5 minutos. Honor y Democracia, 5 minutos. Bloque Democrático Popular, 5 minutos. Antes de continuar, pido a los señores congresistas que deseen intervenir en el debate que se inscriban a través de sus portavoces. Respecto a los congresistas no agrupados, pueden alcanzar de manera individual su pedido de uso de la palabra. El procedimiento a seguir en la interpelación será el siguiente. La señora relatora dará lectura a cada una de las preguntas del pliego interpelatorio contenido en la moción de orden del día 21.430, las cuales serán respondidas inmediatamente por el ministro de Transportes y Comunicaciones, señor Aldo Prieto. Cabe señalar que en esta etapa, por práctica parlamentaria, no se conceden interrupciones. Señora relatora, de lectura a la primera pregunta del pliego interpelatorio contenido en la moción de orden del día. Omar, se va a dar lectura a la primera de las 22 preguntas que contiene el pliego interpelatorio que responderá el titular del MTC. Señor ministro de Transportes, la diferencia entre los 318 millones solicitados y los 190.6 millones aprobados finalmente en la Ley del Presupuesto 2026 se debió principalmente a un cambio en la estrategia de financiamiento impulsado por el Ejecutivo, indicándose que este megaproyecto como obra pública restaría espacio fiscal para otros sectores críticos como salud y educación. Para que responda, primera pregunta, ¿podría precisar cuáles fueron los criterios técnicos para este sabotaje presupuestal al megaproyecto de la nueva carretera central, debido a que ustedes conocían que el monto final aprobado solo alcanzaría para concluir el estudio definitivo de ingeniería, pero no para iniciar la obra? Tiene la palabra el ministro de Transportes y Comunicaciones, señor Aldo Prieto. Señor presidente del Congreso de la República, señoras y señores congresistas, reciban un cordial saludo y mi reconocimiento a esta representación nacional. Comparezco hoy ante este Pleno con el mayor respeto por el Congreso de la República y por el ejercicio de control político que le corresponde constitucionalmente. Este mecanismo constituye un pilar esencial en el sistema democrático, pues permite fortalecer la transparencia en la gestión pública, fomentar el diálogo y garantizar el adecuado equilibrio entre los poderes del Estado. Así, acudo a esta sesión con plena disposición al recíproco entendimiento y con una profunda convicción democrática, absolviendo, espero de manera clara, concreta y responsable, cada una de las 22 interrogantes planteadas en el pliego interpelatorio. Lo hago en estricto cumplimiento de lo establecido en el artículo 83 del Reglamento del Congreso, convencido de que la rendición de cuentas es una práctica necesaria para fortalecer la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. Las preguntas que hoy motivan esta interpelación se refieren al estado de 3 proyectos de infraestructura que son muy importantes para el país, que son la nueva carretera central, el viaducto Santa Rosa y el puente Santa Rosa. 3 grandes obras que son claves para la conectividad y el desarrollo económico de nuestro país. Permítanme ser enfático. Desde el inicio de mi gestión al frente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, asumí un compromiso firme e inequívoco con el desarrollo de estas 3 obras. Asumí un compromiso firme e inequívoco con el desarrollo de estas 3 obras. Por ello, hoy vengo a decirles a la representación nacional y por su intermedio, señor presidente, a los señores congresistas y al país, que la nueva carretera central no se ha paralizado, que contará con los recursos presupuestales necesarios y su viabilidad técnica está plenamente asegurada.
la nueva carretera central no se ha paralizado. Contará con los recursos presupuestales necesarios y su viabilidad técnica está garantizada. Las respuestas que seguidamente daré al pliego interpelatorio van a permitir demostrarles con absoluta claridad la veracidad de mi afirmación. Con ese convencimiento procederé a dar respuesta detallada a cada una de las interrogantes formuladas por los señores congresistas con el propósito de contribuir a un debate informado y constructivo en beneficio del país. Respecto de la primera pregunta, señor presidente, por intermedio a los señores congresistas, la nueva carretera central es un proyecto de alcance histórico que representa la intervención vial terrestre más ambiciosa emprendida en el país en las últimas décadas y sin duda del siglo XXI. Nos encontramos en una etapa decisiva de los estudios definitivos de ingeniería. Mi compromiso el día de hoy es demostrarles con cifras y cronogramas reales que estamos trabajando para que antes que culmine este gobierno de transición se inicie esta mega obra que unirá Lima con el corazón del país. En ese sentido, no existe motivo alguno para poner en duda la continuidad ni la ejecución de este megaproyecto. Muy por el contrario, estamos trabajando para asegurar que cada una de sus etapas se desarrolle con el rigor técnico y la transparencia que una obra de esta envergadura exige. Tal como lo ha señalado el señor presidente de la República, José María Valcárcel Zelada, yo reitero aquí, ante la representación nacional, que el megaproyecto de la nueva carretera central es una prioridad nacional de gobierno y será atendida de manera firme, responsable y decidida. En este sentido, descarto la existencia de cualquier intento de sabotaje presupuestal por parte del Poder Ejecutivo y menos aún por parte de la actual gestión al frente del MTC. El proyecto de ley de presupuesto del sector público para el año 2026, remitido por el Poder Ejecutivo al Congreso de la República, consideró 318 millones para el proyecto de la nueva carretera central. No obstante, en la Ley 32513, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2026, el monto finalmente aprobado para dicho proyecto fue menor al inicialmente planteado. A pesar de lo expresado, el proyecto de la nueva carretera central ya cuenta con 600 millones de soles que necesita para la ejecución de su primer tramo. De los 190.6 millones de soles autorizados en la Ley de Presupuesto, el señor presidente de la República ha dispuesto la pronta asignación adicional de 400 millones de soles y la aprobación de un cronograma ajustado que garantice la conclusión exitosa del proceso de procura, firma y perfeccionamiento del contrato, así como la entrega de adelantos al contratista que resulte ganador y se dé el inicio de la ejecución del túnel Pariachi. Este presupuesto ha sido consensuado con las autoridades y representantes de la sociedad civil de la macrorregión Centro. Siguiente pregunta. Señor ministro, la resolución de un contrato vinculado a la gestión técnica de un megaproyecto como la nueva carretera central requiere de motivación suficiente, debida diligencia y evaluación previa de impactos. En este sentido, es necesario conocer si el Ministerio de Transportes y Comunicaciones actúa conforme a los principios de legalidad, razonabilidad, eficiencia y responsabilidad en la administración pública. Para que responda. Pregunta número 2. ¿Cuáles fueron los fundamentos técnicos, jurídicos y administrativos que justificaron la resolución del contrato de asistencia técnica vinculado al proyecto de la nueva carretera central? Señor presidente. Señor ministro. Señor presidente, por su intermedio a los señores congresistas. Es imprescindible puntualizar que no estamos refiriendo únicamente a la resolución. Es imprescindible puntualizar que nos estamos refiriendo únicamente a la resolución del contrato de asistencia técnica con el PMO. Dicho esto, debo agregar que esta decisión no fue discrecional ni política, sino la consecuencia de una evaluación de carácter técnico y legal hecho por Provías Nacional, una unidad ejecutora del MTC.
Unidad Ejecutoria del MTC como parte contractual y administradora del contrato de EGIS, en el marco de las cláusulas expresamente pactadas en el contrato de asistencia técnica. Como fundamentos técnicos y jurídicos, Provías Nacional valoró la información oficial remitida por la Defensoría del Pueblo mediante oficio número 171/2025, así como de diversas fuentes de dominio público respecto a la aplicación de la cláusula anticorrupción contractual. En ese contexto, se consideró que el contrato contiene la cláusula 13.1.1, la cual contempla en el literal D la facultad de la entidad de resolver el contrato por la comisión directa de actos prohibidos y la existencia de conductas que pongan en riesgo el cumplimiento de los principios éticos y normas anticorrupción. Por tanto, la resolución fue adoptada en aplicación estricta del contrato, debidamente sustentada sobre la base de hechos públicos y verificables y orientada a proteger principalmente el interés del Estado y el principio de legalidad. No obstante, en el marco de la activación del mecanismo de solución de controversias previsto contractualmente, EGIS, empresa encargada de brindar asistencia técnica y contraparte en el contrato con Provías Nacional, inició la etapa de trato directo, dentro de la cual las partes han sostenido reuniones orientadas a encontrar una solución a la controversia relativa a la resolución del contrato. En ese sentido, el 12 de marzo de este año, Provías Nacional y EGIS han suscrito un acta de acuerdo que garantiza la continuidad de este servicio de asistencia técnica bajo condiciones reforzadas de integridad, supervisión, control y responsabilidad frente al Estado peruano. Se acordó entre las partes impulsar una auditoría externa internacional de primer nivel para la obtención de la certificación antisoborno ISO 37001 y la participación directa de las casas matrices del contratista a cargo del servicio de asistencia técnica a través de un comité de pilotaje con capacidad de acción correctiva en lo que fuera necesario. Estas nuevas condiciones reforzadas de integridad, supervisión, control y responsabilidad frente al Estado peruano están siendo consideradas en una adenda cuyos primeros borradores ya se encuentran en proceso de revisión para su pronta aprobación y entrada en vigencia. Quiero recalcar que estas nuevas condiciones refuerzan la integridad, la supervisión, el control y la responsabilidad frente al Estado peruano entre las partes. En conclusión, señor presidente y señores congresistas, la decisión adoptada no solo permite asegurar la continuidad técnica de proyectos de infraestructura como la nueva carretera central, sino que también establece un marco contractual reforzado de integridad, control y protección de los intereses del Estado peruano y, a su vez, evita litigios prolongados y costos asociados a una eventual controversia arbitral, todo ello en resguardo de los intereses del país. Siguiente pregunta. Pregunta número 3. ¿Qué evaluación de riesgos legal, económico, social y contractual se realizó previamente antes de adoptar dicha decisión? Señor presidente, por su intermedio, a los señores congresistas. Antes de tomar la decisión de resolver el contrato de asistencia técnica, Provías realizó una evaluación de riesgos considerando lo siguiente: riesgos legales, como los de judicialización del proyecto, responsabilidad administrativa o penal, eventuales arbitrajes e incumplimientos contractuales. También evaluó riesgos económicos, como los incrementos de costos, sobrecostos, retrasos en la ejecución, penalizaciones, costos de desmovilización, costos de posibles demandas. En cuanto a riesgos sociales, fueron considerados el de impacto en la población afectada, potenciales conflictos sociales o los de convulsión social. En esa línea, se adoptaron diversas acciones para mitigar dichos riesgos, tales como, en el ámbito legal y contractual,
Provías Nacional evaluó las probabilidades de eventuales controversias derivadas de la decisión adoptada, así como la solidez de la posición jurídica del Estado sustentada en antecedentes emitidos por organismos multilaterales de financiamiento. Frente al derecho de la empresa de activar los mecanismos de solución de controversias previstos en el contrato de asistencia técnica, se inició una etapa de trato directo con Provías Nacional, bajo reglas estrictas de buena fe y confidencialidad, con el objeto de procurar una solución eficiente. En el ámbito económico, Provías Nacional estableció una comunicación inmediata con los consultores y contratistas a fin de asegurar la continuidad de los trabajos y transmitir que la coordinación técnica del proyecto sería asumida directamente por los equipos técnicos. Además, se reforzaron los equipos con personal especializados de la propia entidad, con el objetivo de fortalecer la capacidad de seguimiento y coordinación durante el periodo de transición. En el ámbito social, se desplegaron acciones de comunicación frente a la desinformación y generación de percepciones erróneas respecto a la continuidad de los proyectos enmarcados en el contrato de gobierno a gobierno. En particular, se aclaró que la medida resolutiva afectaba exclusivamente al contrato de asistencia técnica con EGIS y no significaba la paralización de ninguno de estos proyectos. Asimismo, se informó que el memorándum de entendimiento entre gobiernos que constituye el marco de cooperación bajo el esquema gobierno a gobierno siempre se mantuvo vigente. Reitero, en el marco de cooperación en el esquema gobierno a gobierno, la relación entre Perú y Francia siempre se mantuvo vigente, nunca se afectó. Siguiente pregunta. Señor ministro, la ciudadanía, sobre todo de las 5 regiones concernidas con este proyecto, necesita conocer el estado real del proyecto, los riesgos de retraso, paralización, sobrecostos y contingencias contractuales. Para que responda, pregunta número 4. ¿Cómo garantizará el Ministerio de Transportes y Comunicaciones la continuidad del proyecto de la nueva carretera central, incluyendo cronograma de ejecución, financiamiento, hitos técnicos y cumplimiento de obligaciones contractuales vigentes? Señor presidente, por su intermedio a los señores congresistas. Como ya lo he señalado, este gobierno de transición garantiza la provisión de recursos para el inicio de la ejecución del proyecto de la nueva carretera central. En consecuencia, los hitos técnicos, el cronograma de ejecución y el cumplimiento de obligaciones contractuales del proyecto se mantienen vigentes conforme al siguiente detalle. Mayo del año 2026, asignación de recursos para el inicio de actividades preparatorias. Mayo-junio de 2026, suscripción del contrato para la demolición y cercado de áreas liberadas. Junio de 2026, inicio de los trabajos de movilización y demolición correspondientes al primer tramo Puente Pariachi. Julio de 2026, suscripción del contrato e inicio de la obra del túnel 1, túnel Pariachi. En ese sentido, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones reafirma que la nueva carretera central constituye un proyecto estratégico de infraestructura nacional cuya ejecución se encuentra garantizada mediante la continuidad de los contratos vigentes y el financiamiento correspondiente para el inicio de obra. Siguiente pregunta. Pregunta número 5. ¿Qué acciones específicas se han adoptado para mitigar impactos negativos derivados de la salida de la empresa de asistencia técnica? Señor presidente, por su intermedio a los señores congresistas, es pertinente señalar que la asistencia técnica internacional, que duda cabe, es un factor clave para la gestión de proyectos de esta envergadura. En ese sentido, dicha asistencia técnica no ha salido ni se ha suspendido. Por el contrario, continúa vigente a través de un consorcio que hoy nos garantiza mayores estándares de eficiencia, transparencia y probidad en la ejecución del proyecto.
Esta reestructuración de la asistencia técnica internacional ha sido posible en el marco de la etapa de trato directo y, como ya lo he mencionado, se suscribirá una adenda al contrato que así lo deje establecido. Siguiente pregunta. Señor Ministro, la ausencia de información oportuna genera incertidumbre, pérdida de confianza pública y potenciales conflictos sociales. Su ministerio no anunció la anulación del contrato con Francia para la construcción de la nueva carretera central y el puente de ingreso al aeropuerto. La resolución unilateral del acuerdo de gobierno a gobierno que dejaría en suspenso obras valoradas en 24.000 millones de soles se supo por los medios de comunicación que comunicaron sobre ese hecho recién el 9 de febrero del presente. Para que responda, pregunta número 6. ¿Por qué el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no informó previamente a los gobiernos regionales, gobiernos locales y actores vinculados al proyecto sobre los riesgos y decisiones que afectarían su continuidad? Señor presidente, por su intermedio a los señores congresistas. Las acciones adoptadas no significaron una omisión de información, sino por el contrario, como lo he explicado, han sido el resultado de la necesidad de asegurar el cumplimiento oportuno y responsable de las competencias de Provías Nacional y de la necesidad de actuar con prudencia en un contexto de una eventual resolución contractual. Desde el inicio, el único objetivo que motivó la resolución contractual fue mejorar los estándares técnicos en la ejecución de los proyectos, objetivo que finalmente se consiguió mediante acuerdos entre las partes. Adelantar públicamente una medida como la que se tuvo que adoptar habría podido generar riesgos adicionales. Por otro lado, una vez adoptada la decisión, el sector ha implementado acciones que han permitido garantizar la continuidad del proyecto, la preservación de la información técnica y la coordinación con las autoridades involucradas, de modo que la ejecución del proyecto nunca se vio interrumpida. Siguiente pregunta. Pregunta número 7. ¿Qué mecanismo de transparencia activa, rendición de cuentas y participación ciudadana se han implementado para garantizar el acceso oportuno a la información del proyecto? Señor presidente, por su intermedio a los señores congresistas. Cabe precisar que el sector ha desplegado diversas acciones orientadas a garantizar el acceso oportuno a la información pública. Dentro de los límites que impone la normativa vigente y el propio contrato, así como también diversos mecanismos de transparencia activa, rendición de cuentas y participación ciudadana. Para ello, a través de Provías Nacional se vienen utilizando de manera permanente los siguientes instrumentos. Publicación de información relevante del proyecto en los portales institucionales. Atención de solicitudes de acceso a la información conforme a la Ley de Transparencia. Realización de espacios de coordinación con autoridades regionales y locales. Difusión de avances técnicos y administrativos. Y, entre otros, articulación con entidades del sistema de control. Provías Nacional viene llevando a cabo reuniones con la Comisión de Megaproyectos de la Contraloría General de la República, a la cual se viene informando todo lo relacionado con la medida resolutiva adoptada respecto de la etapa de trato directo que culminó el pasado jueves 12 de marzo. Asimismo, se mantienen abiertos canales de comunicación con la ciudadanía y también con los representantes políticos de las zonas de influencia. Todo esto con el objetivo de recoger preocupaciones, absolver consultas y emprender las acciones correspondientes. Es entonces importante precisar que en contextos donde existen toma de decisiones contractuales en evaluación o potenciales controversias, la información debe administrarse con prudencia, evitando afectar el interés del Estado, pero ello no significa falta de transparencia, sino un ejercicio responsable de la función pública. El compromiso del sector a mi cargo es continuar fortaleciendo la transparencia y la rendición de cuentas, garantizando simultáneamente la continuidad del proyecto y la adecuada defensa jurídica del país y de sus altos intereses. Siguiente pregunta. Señor Ministro,
El Congreso de la República, pero sobre todo la ciudadanía, necesita conocer si la crisis contractual responde a hechos inevitables o a fallas internas por omisión, negligencia o falta de control. Sobre todo, si se tiene conocimiento que la empresa X ha sido inhabilitada por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial por haber participado en prácticas fraudulentas, corruptas, colusorias, coercitivas u obstructivas desde enero de 2024. Para que responda. Pregunta número 8. ¿Se ha iniciado algún procedimiento administrativo, investigación interna o acción de control respecto de la actuación de funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicación y o Provías Nacional vinculados tanto a la suscripción del contrato como la resolución de esta? De ser el caso, ¿qué medidas disciplinarias, correctivas o preventivas se han adoptado ante posibles vulneraciones a la debida diligencia en la gestión contractual? Señor presidente, por su intermedio a los señores congresistas. Es importante indicar que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones cuenta con mecanismos permanentes de supervisión, control interno y evaluación del desempeño funcional. En ese marco, cualquier información que amerite verificación es canalizada conforme a los procedimientos establecidos, respetando sí, el debido proceso y las competencias de cada instancia. Asimismo, el Sistema Nacional de Control, a través de la Contraloría General de la República, ejerce sus funciones con plena autonomía, pudiendo disponer las acciones que considere pertinentes dentro de su mandato constitucional. En tal sentido, esta gestión reafirma su compromiso de colaborar plenamente con cualquier requerimiento de información que formulen las instancias de control. La actuación de los funcionarios públicos se presume realizada dentro del marco de la legalidad hasta que se establezca lo contrario, mediante los procedimientos respectivos y con pleno respeto a las garantías del debido proceso. Sobre la decisión relacionada con la resolución del contrato de asistencia técnica, debo señalar que fue adoptada en el marco de las disposiciones contractuales aplicables y de la normatividad vigente. No obstante, el Ministerio y Provías Nacional reafirman su plena disposición de colaborar con los órganos de control correspondientes, como se ha venido haciendo hasta la fecha, con el fin de proporcionar la información que sea requerida en el marco de sus atribuciones. Siguiente pregunta. Señor Ministro, la asistencia técnica es una pieza clave en la conducción de megaproyectos. La falta de un plan alternativo puede generar retrasos, sobrecostos y mayor exposición a riesgos de corrupción. La directora ejecutiva de Provías, Claudia Dávila Moscoso, señaló en un medio de comunicación que recibió un informe de la Defensoría del Pueblo en noviembre de 2025, en el que señaló que la empresa X está inhabilitada ante el Banco Interamericano de Desarrollo y ante el Banco Mundial, por lo que rescindió el contrato de asistencia técnica porque se contraponen con las cláusulas anticorrupción del contrato. Para que responda. Pregunta número 9. ¿Cuáles son estas cláusulas anticorrupción que ha señalado la directora de Provías y que han sido utilizadas para resolver estos contratos? ¿Podría leer el extremo o artículo de esas cláusulas que indiquen que los hechos de corrupción ocurridos en otras latitudes permiten rescindir un contrato en el país? Señor presidente, por su intermedio a los señores congresistas. A continuación, daré lectura de las cláusulas del contrato de asistencia técnica que fueron invocadas por Provías Nacional, en particular el literal D de la cláusula 13.1.1 del contrato, que señala lo siguiente. Cláusula 13ª, resolución 13.1, resolución por causa imputable a X. Literal D. Si se determina que X, el PMO o cualquiera de las personas señaladas en la cláusula 18.2 ha incurrido o cometido un acto prohibido o están comprometidos o demuestran una conducta que viola o pone en riesgo de incumplimiento sus obligaciones con respecto a las normas anticorrupción y principios éticos contenidos en la cláusula 18ª,
Dicho acto prohibido deberá estar debidamente comprobado por la autoridad competente o que haya sido aceptado por EGIS. En caso de producirse cualquiera de los eventos descritos precedentemente, la resolución del contrato se producirá de pleno derecho y automáticamente en la fecha de entrega a EGIS por vía notarial de la comunicación escrita de Provías Nacional que declare resuelto el presente contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1430 del Código Civil. Asimismo, la cláusula primera del contrato de asistencia técnica define el acto prohibido como cualquiera de los delitos previstos en la sección 4 del capítulo 2 del título 18 del Código Penal peruano o delitos equivalentes cometidos en otras jurisdicciones. Así pues, de la definición de acto prohibido antes citada, comprende no solo los delitos tipificados en el ordenamiento penal peruano, sino también aquellos delitos equivalentes en otras jurisdicciones, siempre que correspondan sustancialmente a conductas de corrupción. Señor presidente y señores congresistas, en este punto es importante señalar que el contrato entre EGIS y Provías Nacional tiene una cláusula especialmente garantista con los intereses del Estado peruano. Todos los elementos descritos durante la presente sustentación han permitido la activación de las cláusulas citadas. Siguiente pregunta. Pregunta número 10. ¿Usted garantiza que EGIS no llevará al Estado peruano a un proceso de arbitraje internacional? Señor presidente, por su intermedio a los señores congresistas. Es importante mencionar que la decisión de activar mecanismos de solución de controversias es un derecho inherente a las partes de cualquier contrato, lo cual no puede ser evitado ni restringido de modo alguno, pues es parte del derecho a la tutela jurisdiccional reconocido por la Constitución Política del Perú. No obstante, como parte del acuerdo alcanzado en el trato directo, se estableció no iniciar acciones judiciales o arbitrajes ni reclamar indemnizaciones contra el Estado peruano. Es decir, se estableció no iniciar acciones judiciales o arbitrales ni reclamar indemnizaciones contra el Estado peruano vinculadas a esa controversia. Esto permite concentrarnos en la continuidad del proyecto y evitar litigios prolongados, eliminando sobrecostos y contingencias económicas al Estado peruano. Siguiente pregunta. Pregunta número 11. ¿Existe un plan técnico alternativo para reemplazar a la empresa de asistencia desvinculada? En ese sentido, ¿cuál es el cronograma para la selección de una nueva asistencia técnica y qué mecanismos garantizarán la idoneidad, transparencia y estándares anticorrupción en la contratación del reemplazo? Señor presidente, por su intermedio a los señores congresistas. Como vengo informando desde el inicio de mi intervención, la asistencia técnica del proyecto no se ha visto afectada, sino que, por lo contrario, se ha fortalecido, por lo que no existe necesidad de reemplazar a ninguna empresa. Reitero, no existe necesidad de reemplazar a ninguna empresa. Por el contrario, a través del trato directo, se ha previsto la reestructuración del esquema actual del congresista mediante la integración de un consorcio de estándar internacional a través del cual se asumirá la prestación del servicio bajo la figura de responsabilidad solidaria. Esta medida permitirá contar con una sólida asistencia técnica frente al Estado peruano. Consecuentemente, y reitero, no es necesario contar con un plan alternativo para reemplazar a ninguna empresa de asistencia técnica. Siguiente tema. Señor ministro, en un comunicado publicado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones el 7 de febrero de 2026, señala que el acuerdo de gobierno a gobierno con Francia sigue vigente y no ha sido resuelto.
por lo que la ejecución de estos importantes proyectos continuarán de acuerdo con la programación establecida para el presente año. Asimismo, señalan que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó, además, que coordinará con la Embajada de Francia y la Cancillería peruana para que bajo el acuerdo G2G vigente se designe una nueva empresa con los estándares técnicos y éticos requeridos para brindar la asistencia técnica que demanda un proyecto de la magnitud de la carretera central. Para que responda, pregunta número 12. ¿Por qué no se coordinó antes con el gobierno francés la resolución del contrato con la empresa Egis? ¿Cuáles son o fueron las respuestas del gobierno francés en el marco del contrato G2G? Señor presidente, por su intermedio a los señores congresistas. En el marco del acuerdo de gobierno a gobierno, la intervención del gobierno peruano y el gobierno francés no ha sido necesaria y, por tanto, la relación entre ambos no se ha visto alterada. La administración del contrato de asistencia técnica corresponde a Provías Nacional en su condición de unidad ejecutora del MTC y parte contractual frente a la empresa Egis. Por tanto, las decisiones relacionadas con la aplicación de la cláusula de resolución debían adoptarse conforme al marco establecido en el contrato de las referidas entidades. En ese contexto, el análisis que condujo a dicha decisión formó parte de un expediente de evaluación que debía mantenerse bajo la debida reserva mientras se encontraba en curso, a fin de evitar interpretaciones anticipadas y resguardar la posición del Estado frente a eventuales controversias. Asimismo, una vez adoptada la decisión, Provías Nacional implementó acciones orientadas a garantizar la continuidad del proyecto, la preservación de la información básica, técnica y la adecuada coordinación con las autoridades involucradas, con el propósito de asegurar que la ejecución del proyecto no se vea interrumpida. Siguiente pregunta. Señor ministro, el pasado 8 de febrero se informó a través de un reportaje periodístico del dominical Panorama que Claudia Dávila Moscoso, jefa de Provías Nacional, envió una carta dirigida a PMO Vías con fecha del 18 de diciembre de 2025, donde trasladaba la consulta del consorcio China Hollywood que pedía saber por qué no fue considerada en la lista corta de preselección para la licitación del componente del túnel Pariachi, que corresponde a la nueva carretera central. Para que responda, pregunta número 13. ¿Hubo o hay presión de empresas o capitales chinos que hayan motivado la resolución del contrato con la PMO Vías? ¿Es una práctica normal que la jefa de Provías traslade solicitudes de empresas perdedoras en los procesos para conocer las razones de su descalificación? Señor presidente, por su intermedio a los señores congresistas. Debo resaltar que durante mi gestión no hubo ni hay presión alguna de empresas o capitales chinos ni de ningún otro país para motivar la resolución de contratos y especialmente el del contrato del PMO Vías. Las acciones tomadas por el sector no responden a intereses subalternos, sino a la evaluación técnica y legal de hechos ya explicados anteriormente. Sobre el proceso de procura para la adjudicación de la obra para el túnel Pariachi, se debe precisar que el 17 de diciembre del 2025, Provías Nacional advirtió que una de las empresas preseleccionadas originalmente en la lista corta contaba con sanciones impuestas por el Tribunal de Contrataciones del Estado por la presentación de documentos falsos y o adulterados en contrataciones públicas. Esta situación ocurrió durante la notificación de resultados efectuada por la PMO Vías en su proceso de evaluación del 16 de diciembre del año mencionado y que fue comunicado a los postores y a Provías Nacional. Además, resulta totalmente infundado hablar de presiones a favor del consorcio China Harbor, CC Túnel 1, ya que si bien PMO Vías lo incluyó en la lista corta
para reemplazar a la empresa sancionada, el 2 de febrero del año 2026, este consorcio informó su retiro voluntario del proceso de licitación. Cabe señalar que la PMO Vías es el responsable del proceso de procura. Consecuentemente, todos los documentos que ingresan al Ministerio vinculados con dicho proceso deben ser tramitados y trasladados a la PMO Vías para la atención correspondiente. En ese sentido, a través del oficio 1391-2025 de fecha 18 de diciembre del año 2025, Provías Nacional, cumpliendo con su obligación y en el marco del principio de transparencia, trasladó la solicitud de la empresa descalificada. Debe quedar absolutamente claro que, aunque la PMO Vías es la responsable contractual de gestionar todo el proceso de procura, desde la etapa previa hasta la recomendación del adjudicatario, el Estado peruano, a través de Provías Nacional, nunca renuncia a su rol garante. De hecho, fue precisamente gracias a estas exigencias de información que el Estado logró advertir que una empresa preseleccionada contaba con sanción vigente por la grave infracción de presentar documentos falsos o adulterados en contrataciones públicas y que a la fecha esta empresa ya no forma parte de los postores preseleccionados. Siguiente pregunta. Señor ministro, Ocitran ha venido advirtiendo en diversos informes y oficios de especialistas a su sector desde el 2019 respecto a la situación crítica de 21 puentes y pontones a lo largo de la carretera central, de los cuales 7 presentan riesgo extremo de colapso, sin que esta situación haya sido corregida. Sin embargo, según ha señalado AFIN, en febrero de 2026, Provías Nacional emitió una autorización excepcional que permite el tránsito de vehículos de carga con un peso bruto hasta 101 toneladas por la carretera central. Esta medida representa un incremento significativo frente al límite estándar de 48 toneladas y el anterior límite especial de 60 toneladas. Para que responda, pregunta número 14. ¿Cuáles han sido los criterios técnicos y a solicitud de quién para que Provías Nacional haya autorizado de manera excepcional el tránsito de vehículos con peso bruto de hasta 101 toneladas, considerando la situación crítica estructural de los puentes y pontones a lo largo de la carretera central? ¿Existe algún interés de agravar la situación crítica de la carretera central con la finalidad, la modalidad de contratación para la ejecución de este megaproyecto? Señor presidente, por su intermedio a los señores congresistas. Debo rechazar firmemente cualquier intención o interés de agravar la situación de la actual carretera central. Todo lo contrario, como he venido señalando, la conexión de la capital con el centro del país es una prioridad del Estado. Se debe precisar que las autorizaciones para el traslado de mercancías especiales en vehículos cuyo peso bruto mayor a 60 toneladas se otorgan mediante resolución subdirectoral cuya validez es para un solo viaje en la ruta solicitada, para lo cual deben presentar los siguientes requisitos establecidos en el TUPA de Provías Nacional. Y paso a detallarlos, señor presidente. Solicitud según formulario con carácter de declaración jurada. Estudio de verificación estructural de puentes. Declaración jurada por el cual el administrado se compromete a cumplir obligatoriamente con lo señalado en la guía de procedimiento para el tránsito de vehículos especiales y tránsito de mercancías especiales mayores a 60 toneladas por los puentes y obras de arte del Sistema Nacional de Transporte Terrestre. Diagramas de distribución. Copia simple de la póliza de seguro que cubra los daños y perjuicios que se pudieran causar a la infraestructura vial. Copia simple del cronograma definitivo del tránsito del vehículo por la ruta solicitada y nombramiento de un profesional responsable de su cumplimiento. Y último, el pago de la tasa correspondiente.
En relación a la solicitud de autorización materia de la pregunta, la misma fue presentada por la empresa Trans International Galen, habiéndosele otorgado, en virtud a lo establecido en la Resolución Directoral 032-2025, de fecha 18 de diciembre del 2025, la misma que tiene carácter preventivo y obligatorio, orientado a mitigar los riesgos asociados al tránsito de cargas especiales sobre infraestructura vial con limitaciones estructurales, y que establece que de manera excepcional y por razones debidamente justificadas o de interés nacional, Provías Nacional puede autorizar la circulación de los vehículos restringidos, previa evaluación técnica en la que siempre se adoptan medidas adicionales de control y mitigación del riesgo. Para ello, se consideran los siguientes criterios técnicos establecidos por Provías Nacional para su evaluación y posterior autorización. A. La asunción expresa de responsabilidades por parte del solicitante, del ingeniero consultor y del propietario de la carga. Así, el transportista y el generador de la carga deben presentar una carta de responsabilidad civil en la cual asuma o a través de la cual asuma la responsabilidad correspondiente en caso de que ocurra cualquier incidente, daño o afectación a los puentes ubicados en el tramo concesionado de la carretera central. B. Circulación inicial de un vehículo como prueba de carga. El tránsito de este primer vehículo estará sujeto a evaluación técnica mediante la ejecución de controles de deflexión en los puentes, cuyos resultados permitirán determinar la viabilidad técnica del tránsito. C. La evaluación del comportamiento estructural de los puentes durante dicho tránsito. Durante el paso del vehículo, se realizarán controles de deflexión de los puentes mediante el uso de los equipos topográficos especializados con la finalidad de monitorear el comportamiento estructural en tiempo real a cargo de especialistas de Provías Nacional, quienes estarán a cargo de la operación y verificación de los equipos de medición, la supervisión técnica del pase vehicular, la evaluación inmediata de cualquier comportamiento estructural anómalo que pudiera presentarse y de la responsabilidad inmediata por daños en casos de resultados no satisfactorios. Se aplicará lo señalado en la Carta de Responsabilidad Civil. En consecuencia, mediante la resolución subdirectoral 1777-2026, Provías Nacional autorizó de manera excepcional el transporte de un vehículo combinado de carga especial de 101 toneladas para realizar un solo viaje en la ruta solicitada, con un estricto control de deflexión y comportamiento estructural en los puentes y cumpliendo lo establecido en la normatividad vigente. Es importante señalar que no hubo mayor comportamiento elástico ni deflexión en el paso de la carga antes referida. Siguiente pregunta. Señor ministro, frente a las constantes declaraciones de parte de la ministra de Economía y Finanzas, Denise Miralles, quien señala que no existe el presupuesto necesario para la ejecución de la nueva carretera central a través de convenio de gobierno a gobierno G2G, se ha introducido la posibilidad de una ejecución por tramos a través de la modalidad de asociación pública-privada, a pesar de que en los últimos años el gobierno desembolsó 2.198 millones de soles bajo la modalidad de obras por impuestos a empresas cascaron precisamente cuando Denise Miralles estaba a cargo de Proinversión. Para que responda, pregunta número 15. Desde su despacho, ¿existe alguna concertación de ideas, planes y estrategias con el Ministerio de Economía y Finanzas para hacer un traslado total o parcial de la modalidad de ejecución de la obra de la nueva carretera central? Señor presidente, por su intermedio a los señores congresistas. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones continúa gestionando con diligencia la ejecución de la nueva carretera central. Estoy en condiciones de afirmar y asegurar a esta representación nacional
que hemos garantizado que la ejecución del primer tramo del proyecto se ejecute mediante obra pública antes del término de este gobierno de transición. Desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, atendiendo a los pedidos de las autoridades en la macrorregión Centro, estamos realizando mesas técnicas para asegurar la continuidad del financiamiento y la ejecución del proyecto de la nueva carretera central. Es importante señalar que se trata de un megaproyecto estratégico para el país debido a su impacto en la conectividad, la competitividad logística y el desarrollo económico de la zona centro del Perú. En ese sentido, las coordinaciones interinstitucionales e intergubernamentales tienen como objetivo identificar los mecanismos que permitan asegurar los recursos necesarios y la implementación más eficiente del proyecto, siempre en el marco de la normatividad vigente. Por lo tanto, más que una concertación orientada a modificar una modalidad específica de ejecución, lo que existe es un proceso de evaluación técnica continua y de participación responsable, orientado a garantizar la sostenibilidad financiera y la adecuada implementación de un proyecto de gran envergadura y de alto interés nacional. Siguiente pregunta. Pregunta número 16. Su cartera ha realizado un estudio sobre la viabilidad e idoneidad de la ejecución por tramos de la carretera central a través de la modalidad de asociación pública-privada. ¿Es consciente de las debilidades que presenta la modalidad de asociación pública-privada frente a un proyecto de alta especialización como la nueva carretera central? Señor presidente, por su intermedio a los señores congresistas. Tal como lo he mencionado ya a lo largo de mi exposición, este gobierno ha anunciado una asignación adicional de 400 millones de soles con un cronograma ajustado que garantice la conclusión exitosa del proceso de procura, firma, perfeccionamiento del contrato e inicio de obras antes del 26 de julio del año 2026. En el MTC, durante mi gestión, no se ha realizado ningún estudio respecto de la viabilidad e idoneidad de la ejecución por tramos mediante la modalidad de APP. El proyecto de la nueva carretera central actualmente cuenta a la fecha con su viabilidad a nivel de perfil en el Sistema Nacional de Inversión Pública mediante el CUI 2623129. Posteriormente, luego de los avances de los estudios definitivos de ingeniería y la evaluación de PMO Vías, se determinó la necesidad de ejecutar el proyecto en 9 tramos mediante una estructura de paquetización por las consideraciones de riesgos de ingeniería, ofertas de contratistas en el mercado nacional e internacional y los montos de inversión implicados. Por ello, además del compromiso y esfuerzos asumidos por este gobierno de transición, se requiere que la próxima gestión mantenga como política de Estado la integración del territorio, el cierre de brechas en infraestructura y el desarrollo nacional, para lo cual se deberá asegurar la asignación de los recursos necesarios a fin de lograr la ejecución total del proyecto. Respecto a la idoneidad de la modalidad de APP, el sector es plenamente consciente de que este tipo de esquemas ha contribuido con grandes logros para el desarrollo del país, vinculado con el cierre de brechas en infraestructura. Sin embargo, conforme a lo que he venido señalando y en particular para el caso de la nueva carretera central, no estamos estructurando un modelo de ejecución distinto al inicialmente previsto. Siguiente pregunta. Señor ministro, la resolución del contrato con PMO Vías en el marco del acuerdo de gobierno a gobierno Perú-Francia puede percibirse como una señal errática del gobierno, que se traduce en falta de seguridad jurídica y mala fe contractual, que no solo afectaría a la empresa Egis, sino a decenas de empresas peruanas
y extranjeras que tienen contratos vigentes de ejecución suscritos con PMO Vías. Para que responda. Pregunta 17. ¿Quién pagará esos proveedores? ¿Estas empresas pueden demandar al Estado peruano? ¿Tienen un plan de contingencia para evitar más pérdidas económicas innecesarias a raíz de la resolución del contrato con PMO Vías? Señor presidente, por su intermedio a los señores congresistas. Como he señalado a lo largo de mi exposición, el servicio de asistencia técnica no se ha suspendido ni se ha cancelado. Por el contrario, continúa vigente con nuevas condiciones reforzadas que asegurarán la integridad de este servicio. Las obligaciones de pago derivados de los contratos vigentes han sido reconocidas, por lo que no existe, repito, no existe riesgo alguno de que se demande al Estado peruano por estos aspectos. Asimismo, la medida resolutiva adoptada ha sido superada por el trato directo mediante el acuerdo arribado entre las partes. Por tanto, lejos de generar inseguridad jurídica, la actuación de Provías Nacional se ha orientado a suscribir una adenda que reafirme las reglas contractuales, resguarden el interés público y que el Estado actúa dentro de los mecanismos previstos para asegurar la idoneidad técnica y el cumplimiento estricto de las normas éticas y de anticorrupción. De otro lado, cabe resaltar que los contratos vinculados a los proyectos en mención han sido suscritos por Provías Nacional directamente con cada proveedor. Así, puedo señalar los estudios de topografía, estudios de tráfico, ambiental, estudios definitivos, geología, arqueología, entre otros. Por lo que dichas relaciones contractuales mantienen autonomía respecto del contrato de asistencia y se encuentran en plena ejecución. Siguiente pregunta. La Contraloría General de la República advirtió que el costo total del proyecto Puente Santa Rosa se ha incrementado significativamente, inicialmente estimado en más de 800 millones de soles. Ahora superaría los 2.000 millones de soles debido a la demora en su ejecución y al incremento del precio de los materiales. Para que responda, pregunta número 18. ¿Podría detallar técnicamente qué porcentaje del incremento de 800 millones de soles a más de 2.000 millones de soles corresponde estrictamente a la inflación de materiales y qué porcentajes es atribuible a penalidades o deficiencias en la gestión de los contratos previos? Asimismo, ante el hallazgo de la Contraloría sobre este incremento exponencial, ¿qué unidades orgánicas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones o de Provías Nacional han sido identificadas como responsables de no haber mitigado ese riesgo financiero oportunamente? Señor presidente, por su intermedio a los señores congresistas. Debe precisarse que el Puente Santa Rosa anteriormente era un proyecto de inversión distinto. Construcción del Puente Santa Rosa, accesos rotonda y paso a desnivel región Callao. Este proyecto tenía el CUI 232887. Este fue cerrado en el año 2024 y posteriormente fue incluido como un componente del proyecto de inversión creación de la Vía Expresa Santa Rosa, ruta PE 201, con CUI 2473375, trasladándose también su respectivo costo de inversión. Es decir, el Puente Santa Rosa pasó a formar parte de un nuevo proyecto denominado Vía Expresa Santa Rosa, ruta PE 201. Es así que actualmente el proyecto de inversión, creación de la Vía Expresa Santa Rosa, se estructura en dos componentes. El componente 1, Vía Expresa Santa Rosa, con un costo de inversión de 2.138 millones, y el componente 2, Puente Santa Rosa, con un costo de inversión de más de 668 millones. Ahora bien,
El componente Puente Santa Rosa no presenta el incremento señalado en la pregunta formulada. No obstante, el componente Vía Expresa Santa Rosa registra una variación en su costo de inversión, pasando de 820 millones a 2.138 millones. Pero este incremento no es atribuible a penalidades ni a deficiencias en la gestión de los contratos previos. El costo de inversión inicial de 820 millones corresponde a la fase de formulación y evaluación culminada en el año 2019, etapa en la cual se desarrollaron estimaciones preliminares a nivel de perfil. En fases posteriores del ciclo de inversión, particularmente durante la elaboración del expediente técnico, se incorporaron estudios de mayor detalle que permiten precisar el alcance real de las obras y los costos asociados. El monto de este adicional asciende aproximadamente a 400 millones de soles. En dicho contexto, por otro lado, en el marco de la elaboración del expediente técnico, se tomaron en cuenta estudios más complejos que permitieron, entre otros, una identificación más precisa de las interferencias que afectaban el proyecto. Y asimismo, se incluyeron componentes no contemplados en el estudio de perfil, como son las obras de inserción urbana a nivel de la avenida Santa Rosa, consistente en vías expresas de en vías auxiliares de 2 carriles, veredas, zonas de estacionamiento, carriles segregados, 2 buses lanzadera, semaforización, señalización e implementación de 7.600 metros cuadrados de espacios de uso público, donde destacan zonas de estancia, zonas comerciales, áreas deportivas y alumbrado ornamental, entre otros. Todo lo mencionado asciende a algo más de 300 millones de soles. Adicionalmente a lo anterior, debe considerarse que desde la declaración de viabilidad del proyecto hasta la etapa actual han transcurrido 6 años, durante el cual se ha producido un incremento en el precio de los materiales, los insumos y los servicios asociados al sector construcción, que como producto de la inflación y de las relaciones en el mercado internacional le han sido afectadas. La variación de los costos de construcción, entonces, asciende a 600 millones de soles. Siguiente pregunta. El retraso acumulado para la construcción del viaducto alcanza los 400 días y aunque el puente ya fue adjudicado, también presenta demoras. Según la Contraloría, la obra debió concluir en 2027, pero ahora se proyecta su culminación hacia finales de 2028. Para que responda, pregunta 19. ¿Garantiza usted que no habrá una nueva suspensión de plazos debido a la falta de liberación de interferencias o terrenos? Señor presidente, por su intermedio a los señores congresistas, al respecto es importante resaltar que el retraso de 400 días al que se hace referencia está relacionado al cronograma propuesto por PMO Vías en el año 2021. Sin embargo, esta propuesta fue realizada en base a la información de perfil del proyecto, el cual contenía estimaciones muy preliminares propias de dicha etapa de ese ciclo de inversión. Es importante considerar que en el expediente técnico se identificó un mayor número de interferencias que afectaban el proyecto y a su vez en las coordinaciones con más de 13 entidades prestadoras de servicios para la suscripción de convenios. Se obtuvo información más precisa respecto de los alcances técnicos y de los plazos necesarios para ejecutar las actividades correspondientes a la liberación, lo cual evidentemente incidió en la actualización de la programación prevista de forma primigenia. En dicho contexto, corresponde señalar que actualmente el proyecto se encuentra en la etapa final del proceso de liberación de interferencias,
ejecutando la reubicación de redes e interferencias de Sedapal a través de un contratista. Esta es la última entidad prestadora de servicios que cuenta con interferencias en el proyecto. Precisando lo anterior, entonces, informo que, de acuerdo al cronograma del contratista que se viene realizando con la reubicación de redes e interferencias de Sedapal, la liberación de la totalidad de las interferencias del proyecto Vía Expresa Santa Rosa se tiene previsto que culmine en el mes de septiembre del año 2026. En ese sentido, las entidades competentes vienen desplegando acciones necesarias para garantizar el cumplimiento oportuno de la liberación de las interferencias identificadas. Siguiente pregunta. Pregunta número 20. ¿Qué acciones de fast track o turnos dobles de trabajo se están exigiendo contractualmente al consorcio para evitar que la obra se extienda hasta 2029? Señor presidente, y por su intermedio a los señores congresistas. Como ya he señalado, el contrato del puente Santa Rosa fue suscrito el 12 de diciembre del año 2025 e inició su ejecución el 5 de enero de este año, conforme al cronograma actualmente vigente y que se extiende hasta el primer trimestre del año 2028. Sin embargo, el contrato para la ejecución de la obra Vía Expresa Santa Rosa aún no ha sido suscrito. Por tanto, no corresponde exigir contractualmente a un eventual contratista la implementación de medidas de aceleración de obra, tales como el esquema de fast track o la aplicación de turnos dobles para la ejecución del proyecto. No obstante, sin perjuicio de ello, Provías Nacional viene realizando las gestiones correspondientes para garantizar la obtención de recursos necesarios que permitan concretar la suscripción del contrato Vía Expresa Santa Rosa en el más breve plazo. En ese contexto, una vez formalizada la contratación y establecidas las obligaciones contractuales del contratista adjudicatario, se podrán evaluar y, de corresponder, plantear mecanismos de optimización del cronograma de ejecución que permitan acelerar el desarrollo de esta obra, en tanto dichas medidas resulten técnica y contractualmente viables, a fin de contribuir al cumplimiento oportuno de los hitos programados. Siguiente pregunta. Dado que el aeropuerto ya opera y el viaducto definitivo tardará casi 3 años más, para que responda. Pregunta número 21. ¿Cuánto le está costando adicionalmente al Estado el mantenimiento y la gestión del tráfico en los puentes modulares temporales? Señor presidente, por su intermedio a los señores congresistas. Si bien todos los puentes tienen un costo por operación y mantenimiento rutinario y periódico, en este caso dicho costo es asumido íntegramente por Provías Nacional en el marco de sus operaciones rutinarias. Es decir, a través de personal de la Dirección de Puentes se efectúa el mantenimiento respectivo de los accesos al nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, y la actual gestión ha articulado con la Municipalidad Provincial del Callao y el Gobierno Regional del Callao para coordinar diversas acciones que permitan asegurar el tráfico fluido y la atención oportuna de las emergencias en ambos puentes, sin demandar recursos adicionales al Estado. Es pertinente también señalar que al inicio de esta gestión tomamos conocimiento de diversos contratos y servicios para la gestión del tráfico y la atención de emergencias que se venían ejecutando en dichas infraestructuras. Estos incluían la contratación de 8 personas, bomberos en turnos rotativos, una camioneta, una grúa y un servicio de videovigilancia para implementar medidas operativas y logísticas orientadas a garantizar la continuidad del servicio, la seguridad vial y la capacidad de respuesta inmediata ante incidentes. Esto llevaba un costo mensual de 106.000 soles, lo que ya no se gasta o ya no se incurre en estos desembolsos, dadas las coordinaciones hechas a nivel de la municipalidad y del Gobierno Regional del Callao. Siguiente y última pregunta.
Última pregunta. ¿Tienen los puentes modulares actuales la capacidad técnica para soportar el flujo proyectado de pasajeros y carga pesada hasta finales de 2028 sin colapsar la principal vía de acceso al primer terminal aéreo del país? Señor presidente, por su intermedio a los señores congresistas. Los dos puentes modulares provisionales de ingreso y salida al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez tienen las condiciones estructurales para soportar el flujo proyectado de vehículos para pasajeros y cargos hasta el año 2028, fecha prevista para la puesta en operación del puente definitivo Santa Rosa. Las especificaciones estructurales de los puentes están diseñadas para soportar sin problema alguno el flujo proyectado de carga y pasajeros, garantizando la sobrecarga vehicular HL-93 conforme a lo establecido en los estándares técnicos internacionalmente aprobados para este tipo de infraestructura. En las condiciones actuales de operación, en las que predominan vehículos livianos con pesos inferiores a las cargas de diseño, los rangos de esfuerzos inducidos en los elementos estructurales resultan menores a los considerados en el diseño, por lo que el proceso de acumulación de daño por fatiga está garantizado técnicamente. Finalmente, Provías Nacional, a través de la Dirección de Puentes y la Subdirección de Conservación, aseguran las condiciones estructurales para el flujo proyectado de vehículos para pasajeros y carga pesada hasta la entrega del puente Santa Rosa. Señor presidente, señores y señores congresistas, he cumplido así con responder cada una de las preguntas formuladas por la representación nacional sobre la realidad técnica, presupuestal y legal de la nueva carretera central, túnel Pariachi, la vía expresa Santa Rosa y el puente Santa Rosa, obras estratégicas llamadas a transformar la integración y el desarrollo de nuestro país. Este proceso de interpelación en el marco de nuestra democracia ha permitido explicar, espero, con claridad, cómo se vienen estructurando estos proyectos y cuáles son las decisiones necesarias para garantizar su óptima ejecución y puesta en funcionamiento al servicio del país. Este ejercicio fortalece la transparencia pero sobre todo contribuye a generar confianza en que las grandes obras del país se están conduciendo con responsabilidad, transparencia y honestidad. Quiero reafirmar una vez más con absoluta convicción: la nueva carretera central es una prioridad de este gobierno de transición y es un compromiso firme del Estado. Que no haya dudas, nuestro objetivo es dejar este proyecto sólidamente encaminado, con bases técnicas firmes, decisiones responsables y mecanismos de control que aseguren su continuidad, porque se trata de una obra que el país ha esperado durante décadas y que no puede volver a postergarse. Iniciaremos con el túnel Pariachi, que será una realidad. Quiero reiterar aquí el compromiso del señor presidente de la República, José María Balcázar Zelada, de colocar la primera piedra antes de culminar su mandato, marcando así el inicio concreto de esta gran obra. A la macrorregión centro, a sus autoridades y a cada ciudadano les transmito un mensaje claro: la nueva carretera central se ejecutará sin demora. Somos plenamente conscientes lo que representa para su desarrollo, para su integración territorial y para la mejora de la calidad de vida de millones de peruanos. Y lo haremos como corresponde, con rigor técnico y con integridad. No hay espacio para la corrupción ni para intereses ajenos al bienestar nacional. Esta obra debe ser también un ejemplo de cómo el Estado puede ejecutar con eficiencia y transparencia grandes proyectos de desarrollo nacional. Señoras y señores congresistas, el Perú espera de nosotros trabajo conjunto y resultados concretos. En esa línea, reitero mi permanente disposición a seguirles informando y sumando esfuerzos en beneficio del país.
Con unidad lograremos que esta obra emblemática deje de ser una aspiración histórica y se convierta en una realidad concreta en beneficio de todos los peruanos. Finalmente, señor presidente, por su intermedio, señores congresistas, permítanme proyectar un breve video sobre los avances del sector a mi cargo durante los últimos 5 meses. Muchas gracias. Autorizado, señor ministro.